Muy buenas noches, apreciados hermanos. Qué placer que podamos congregarnos juntos para estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio poder tener estos medios en medio de toda esta situación para poder compartir juntos y para poder entender lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Desde aquí, desde nuestro hogar, les saludamos con todo nuestro cariño, anhelando y orando para que cada uno de ustedes tenga la protección y la bendición de Dios. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, quiero que inclinemos nuestros rostros allí donde estamos y que oremos a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, en esta noche, Señor, te agradecemos porque tú tienes palabras, Señor, de vida para nosotros. Te agradecemos, oh Padre, porque en ti podemos encontrar esperanza, porque en ti podemos encontrar dulces promesas que alientan y sustentan nuestra vida. Queremos suplicarte, Señor, que abras nuestro corazón y que la influencia de tu Santo Espíritu toque y penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta noche, pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en nuestra vida. Todo esto, Señor, lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar el tema de esta noche que hemos titulado Dulces promesas de bendición. Y quiero contarles una historia muy sencilla, pero que nos puede dar una introducción a este precioso tema que vamos a tener en esta noche. Cuenta la historia que habían 3 amigas, las cuales eran muy unidas. Les encantaba pasar tiempo juntas, disfrutar de conversar, disfrutar de jugar y disfrutar de muchas actividades que ellas realizaban. Pero resulta que un día una de esas 3 amigas decidió que se iba a ir lejos, a conocer otros lugares. Las otras 2 amigas se sintieron muy tristes y le decían: «Oh, amiga, ¿por qué te vas? No queremos que te vayas. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar?». «Unos meses», le decía ella, «mientras conozco, mientras aprendo, mientras disfruto». «Oh, no», le decían las amigas, «eso es mucho tiempo, meses, no queremos que te vayas». Entonces ella les dijo: «No, amigas, no se preocupen, les prometo que cuando llegue les voy a mandar fotos, les voy a escribir, les voy a mandar postales de los lugares donde voy a estar, y cuando regrese les voy a traer muchos regalos para ustedes. No se preocupen, que les prometo que voy a estar en comunicación y aunque esté lejos, vamos a estar unidas». Bueno, las amigas se despidieron de ella, le dieron un fuerte abrazo y ella se fue. Dice la historia que cuando ella llegó a esos lugares que tanto quería conocer, pues ella no se volvió a acordar de las promesas que le había hecho a sus amigas. No les escribió, no les mandó fotos, porque estaba tan entretenida y tan divertida con lo que estaba viviendo que se olvidó de las promesas que había hecho. Pasaron 2 meses y sus amigas no sabían nada de ella. Todos los días iban donde el cartero y le preguntaban si había llegado alguna carta para ellas. Todos los días revisaban sus celulares, revisaban sus tablets y revisaban sus correos a ver si encontraban algo de su amiga, pero nada. Pasó el tiempo y después de algunos meses, como lo había dicho su amiga, ella regresó. Pero sus amigas estaban desanimadas, estaban tristes. La verdad, estaban felices de que ella hubiese regresado, pero se sentían muy decepcionadas porque ella nunca se había comunicado. Y al verla y ver que no les había traído absolutamente nada, se decepcionaron aún más. Entonces ella les dijo: «Amigas, ¿qué pasa?
¿No están contentas de verme? Oh, sí, le dijeron ellas, pero tú nos prometiste muchas cosas que no cumpliste. Oh, amiga, sí es cierto. Perdónenme. No pude cumplir mis promesas. Me entretuve. Tuve tantas cosas que hacer que no pude cumplir mis promesas. Perdónenme, por favor. ¿Saben? La historia nos dice que sus amigas la abrazaron y por supuesto la perdonaron. Ellas la amaban y estaban felices de verla. Pero lo que nos deja esta historia es una pregunta. ¿Por qué para nosotros los seres humanos es tan difícil cumplir las promesas que hacemos? Y saben, alguna vez alguien le preguntó a un político que si había cumplido todas las promesas que había hecho durante su campaña. El político se quedó pensando y le respondió, oh, pues sí, dijo, pues cumplí todas aquellas que tenía la intención de cumplir. Saben, hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora, es difícil para los seres humanos cumplir promesas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado alguna vez en la punta de una promesa incumplida? ¿Cuántos alguna vez no hemos incumplido alguna promesa? ¿O quién? Alguien le prometió algo y no lo cumplió. ¿Cierto? Es triste, es doloroso cuando nos prometen algo y luego no lo cumplen. Pero miremos quiénes son las personas que más hacen promesas. Mirando e investigando un poquito, encontré, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, y podemos quizás tener en la mente que los que más prometen y prometen son los políticos. Ellos durante sus campañas prometen y prometen una cantidad de cosas que pues quizás no están pensando cumplir o quizás sí, pero ellos lo hacen con el fin de ganar adeptos, de ganar personas para que voten por ellos. Y muchos políticos dicen, si ustedes me eligen, voy a quitar el 50% de los impuestos. Otros dicen, si ustedes me respaldan con sus votos, el pueblo X no tendrá más desempleo. Voy a construir y voy a implementar muchas industrias y fábricas para acabar con el desempleo. Y también otros dicen, voy a reparar todo el acueducto, voy a pavimentar todas las calles, en fin, hacen una cantidad de promesas que desafortunadamente luego no pueden cumplir. Pero sigamos mirando. ¿Quiénes son los otros que tampoco pueden cumplir sus promesas? O que quizás tienen toda la intención, pero que constantemente están prometiendo y prometiendo. Encontré que otro grupo de personas que prometen mucho son los padres, o somos los padres, porque yo también lo soy. Entonces le decimos a nuestros hijos, hijos, si se portan bien, el próximo fin de semana los voy a llevar donde ustedes quieran. Hijito, si te portas bien, te prometo que voy a jugar toda la tarde contigo. Hijito, si te portas bien, te prometo que te voy a dar un premio. Y a veces, con tal de que nuestros hijos obedezcan, les prometemos y les prometemos. Pero avancemos un poquito. Hay otro grupo de personas que también prometen y prometen. Y creo que ustedes también están pensando en el mismo grupo que yo. Y es en los novios cuando están en el altar. Y entonces el pastor les dice, prometen, y ellos dicen, sí, así lo prometo, prometo serte fiel y estar contigo en la salud y en la enfermedad. Prometo estar contigo en la pobreza y en la riqueza. Y prometo serte fiel y una cantidad de cosas más hasta que la muerte nos separe.
Pero desafortunadamente, qué triste es ver cómo hoy esas promesas quedan pisoteadas. Qué triste es ver cómo hoy los esposos se separan, se divorcian, porque no fueron capaces de cumplir con esas promesas que hicieron en el altar. Pero saben, también hay otro grupo, los esposos y las esposas. Entonces el esposo, cuando ve que las cosas están en dificultad y en crisis, le dice: mi amor, yo te prometo que voy a cambiar, te prometo que mi carácter no va a seguir siendo el mismo, te prometo que voy a rectificar mis malos hábitos. Mi amor, yo te prometo que no voy a volver a tratarte como lo hice. Y viven de promesa en promesa, que desafortunadamente la mayoría de las veces no se cumple. Pero hay un grupo más, y quizás aquí nos incluimos todos. Y se trata de nosotros los cristianos. Sí, de nosotros los cristianos, porque cuando estamos en dificultades, o quizás no solo los cristianos, todos los seres humanos, cuando estamos en dificultades, entonces buscamos a Dios. Entonces es ahí donde le decimos: Señor, si me ayudas a salir de este problema, te prometo que voy a volver a la iglesia, te prometo que voy a serte fiel, te prometo que voy a consagrar mi vida a ti. O cuando estamos en dificultades de salud, entonces le decimos: Señor, si me sanas de esta enfermedad, voy a cambiar mis malos hábitos y voy a comenzar a ser diferente. O quizás, cuando nos cuesta ser fieles al Señor en la mayordomía, entonces le decimos: Señor, si me das un buen trabajo, si me aumentan el sueldo, te prometo que ahora sí te voy a devolver el diezmo, porque es que lo que gano ahora no me alcanza, porque es que el poquito dinero que tengo no me da para poder devolverte lo que te corresponde. Y entonces vivimos prometiéndole cosas al Señor. Y vivimos queriendo quizás cumplirlas, pero desafortunadamente es difícil para nosotros los seres humanos cumplir con lo que prometemos. ¿Saben? Las promesas humanas son como telarañas. Y el espíritu de profecía a través de la señora o de la hermana Elena G. de White nos dice en el Camino a Cristo, en la página 47, las siguientes palabras: vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. Ustedes saben lo que es una telaraña. Uno medio la toca y ya se cae, se desborona, se deshace, podríamos decirlo así. Y la señora Elena G. de White nos está diciendo que nuestras promesas son como frágiles telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. ¿Saben? Dios, a través de la pluma inspirada, nos dice que no necesitamos desesperar. El Señor sabe lo difícil que es para nosotros cumplir las promesas. El Señor sabe que cuando prometemos, quizás hay un margen grandísimo de que no cumplamos esas promesas. Por eso Él en su palabra nos dijo que era mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero ya que estamos hablando tanto de promesas, miremos un poquito qué significa la palabra promesa. ¿Qué significa este término a la luz de lo que es el diccionario y a la luz de lo que es la palabra de Dios? Comencemos con lo que nos dice el diccionario. Encontré que el diccionario nos dice que el término o la palabra promesa significa un ofrecimiento hecho a alguien de ejecutar algo.
Es cuando le decimos a alguien, mira, yo voy a hacer tal cosa. Eso es una promesa. Es cuando le hacemos un ofrecimiento a alguien, le tratamos de dar a alguien un sentido de lo que puede ser o de lo que esa persona quiere que uno haga. Y entonces, desafortunadamente, el término nos dice que cuando hacemos un ofrecimiento, o sea, es algo que yo estoy dispuesto, ¿ven? No es algo que me están obligando, es algo que yo por voluntad propia deseo hacer. Pero también dice que es una expresión de voluntad, de dar o hacer algo por alguien o en beneficio de alguien. Como lo decíamos, o sea, nadie me obliga a hacer una promesa, nadie me obliga a hacer algo. Es voluntario, es un deseo, es un anhelo que yo tengo de hacer algo por alguien. Pero miremos un poquito este término en el hebreo, ¿qué es o qué puede decirnos? ¿Saben? Dice que en el hebreo no hay un equivalente exacto para la palabra promesa, sino que se utilizó el término dabar, que significa bendición, alianza, herencia, y no tiene palabra especial para designar lo que es el término de promesa. Pero también nos dice en el griego que tampoco hay un término exacto, sino que se utilizó el término evangelia, que significa buenas nuevas o declaración buena, ciertas, sólidas, y que además este término también está asociado a la palabra o al término evangelio, que significa buenas nuevas. O sea, que a través de la Biblia podemos darnos cuenta de que una promesa es una buena nueva, es una bendición. Y saben, Dios en su infinito amor nunca deja de cumplir sus promesas. Nosotros los seres humanos no podemos, no somos capaces de cumplir lo que prometemos, pero Dios sí. Nuestro Dios nunca falla. Para Él todas las promesas las cumple y siempre, siempre podemos estar seguros de que lo que Dios promete así se cumplirá. Quiero que me acompañen a buscar en Josué capítulo 21, versículo 45, que nos habla un poquito acerca de las promesas de Dios. Vamos a buscar Josué capítulo 21, versículo 45. Y dice así: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Qué maravilloso es saber que Dios cumple sus promesas. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que nunca nos va a fallar. Qué maravilloso es saber que para Dios toda pequeña cosa que nos promete, Él las va a cumplir. Pero ¿saben? También jurídicamente hablando, se dice que una promesa es un contrato al que alguien está obligado a cumplir. Algunas frases célebres relacionadas con las promesas que encontré son las siguientes. En primer lugar, una frase célebre acerca de las promesas es: las grandes promesas son sospechosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos tanta dificultad para cumplir lo que decimos, lo que prometemos, que detrás de lo que prometemos siempre queda como la sospecha, el miedo, la incógnita de si realmente se va a cumplir o no. Otra frase célebre que encontré dice: lo más importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Y es cierto, podemos decir mil cosas, pero realmente lo que importa es lo que cumplimos, lo que al fin llevamos a cabo, lo que al fin logramos en cumplir a quien se lo prometimos. Y la última frase célebre que encontré dice: no prometas cuando estás feliz,
No respondas cuando estés enojado y no decidas cuando estés triste. Así es. Cuando estamos felices empezamos a decir una cantidad de cosas. No, yo te prometo, mira esto y lo otro. Pero desafortunadamente la vida no siempre es felicidad. Desafortunadamente no todo en la vida es color de rosa. Desafortunadamente vienen etapas difíciles, críticas por las que tenemos que pasar, y es allí donde realmente nos toca mirar si podemos o no cumplir lo que prometimos. El apóstol Pedro escribió algo muy lindo, un texto que nos invita a confiar en ese Dios maravilloso que tenemos. Y vamos a buscar en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y dice así: por este medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Qué nos dio Dios? Preciosas y grandísimas promesas. Así es. Nuestro Dios ha dejado muchas promesas en su palabra, promesas que siempre se han cumplido y que aún hoy, después de tanto tiempo, podemos tener la certeza de que Él las cumplirá. Otro texto maravilloso que nos habla acerca de las promesas es Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son como sí, porque todas se cumplen, porque Dios es un Dios que no cambia, porque Dios es un Dios inmutable, porque para Él todo lo que ha dicho es importante y todo lo ha cumplido, lo cumple y lo seguirá cumpliendo. ¿Saben? Afortunadamente para nosotros, las promesas de Dios son completamente diferentes a las promesas humanas. Las promesas humanas van y vienen, pero las promesas de Dios no son así. Busquemos otro texto más que nos habla de la seguridad que podemos tener en las promesas de Dios. Busquemos Isaías 46:11. Que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Lo dije y lo haré, me propuse y también lo cumpliré. El Señor lo dijo y lo hará. Él se lo propuso y siempre, siempre lo va a cumplir. Las promesas nos crean expectativas placenteras, levantan nuestros ánimos y aligeran las cargas de nuestra vida. Qué maravilloso fue Dios al dejarnos todas esas promesas maravillosas. ¿Saben una cosa? En la Biblia aparecen más de 3.565 promesas, pero ustedes se estarán preguntando, ¿por qué podemos confiar en las promesas que Dios ha dejado? ¿Por qué podemos tener la seguridad de que la palabra de Dios es fiel, verdadera y que siempre se va a cumplir? Saben, hermanos, si a través de la historia vemos cómo Dios ha hecho todo, cómo Dios ha cumplido su palabra, cómo Dios ha preservado y guardado su palabra, entonces no nos cabe ninguna duda de que Dios siempre cumple sus promesas. La Biblia es una biblioteca completa. Fue escrita por aproximadamente 40 escritores diferentes, en diferentes lugares, con diferente educación y en épocas totalmente distintas. Cada uno de ellos escribió con su propio estilo y es allí donde se congregan los 66 libros que comprenden lo que es la palabra de Dios y que fueron escritos en un lapso de 1500 años. Es impresionante. La Biblia no se escribió en un ratito, pasaron muchos años. Y por eso podemos tener la certeza de que la palabra de Dios es fiel y verdadera.
Además de eso, Moisés escribió en un desierto, Jeremías escribió en una prisión, Daniel escribió en el palacio de Babilonia, Pablo escribió en una prisión, Lucas escribió mientras viajaba, Juan escribió en la isla de Patmos. Todos lo hicieron desde lugares, desde perspectivas, desde momentos en su vida diferente, pero absolutamente todos encajan en una perfección, en una congruencia que nos quedamos asombrados al ver cómo Dios ha dejado su palabra y esa palabra siempre, siempre podemos tener la certeza de que es fiel y verdadera. La Biblia ha permanecido válida a pesar de los años, a pesar de que trataron de ocultarla, de destruirla, de no dejar que nadie la conociera, pero Dios la preservó, Dios la guardó porque Él sabía que sus palabras eran la norma, el estilo de vida, era lo que necesitábamos, el camino a seguir y era lo que nos iba a sostener en este mundo de tribulación. La Biblia dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia además tiene un poder maravilloso de transformar nuestra vida. Nadie que conozca a Dios a través de su palabra va a seguir siendo igual. Cuando tú decides conocer al Señor y buscarlo a través de las Escrituras, eso tiene un poder maravilloso, un poder transformador. Nunca tu vida va a ser la misma después de que conozcas, estudies y veas la grandeza de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. La Biblia tiene un poder milagroso de corregir, de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Saben? Además, la Biblia nos da paz. La Biblia es la guía para tomar decisiones, es la guía para seguir. La Biblia disipa nuestras penas cuando estamos acongojados y tristes. Qué más reconfortante que estudiar y encontrar esas promesas que Dios ha dejado para nosotros. Además, la palabra de Dios nos ofrece principios de vida y de relaciones humanas, pero sobre todo contiene las promesas de Dios. Qué maravilloso que Dios ha dejado tantas promesas maravillosas para nuestra vida, tantas promesas que nos alientan, tantas promesas que Él sabía que íbamos a necesitar porque íbamos a pasar por diferentes situaciones en la vida. ¿Saben una cosa? La primera promesa que encontramos en la palabra de Dios se encuentra en Génesis 3:15 y es una promesa maravillosa porque allí, en ese texto, está condensada nuestra salvación, el plan de redención que Dios trazó desde el principio. Y quiero que lo lean conmigo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo que todos conocemos. Y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Amén. Aquí está condensada el plan de la salvación, el plan que Dios trazó desde un comienzo para poder liberarnos del pecado. ¿Saben una cosa? Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios que nunca, nunca nos va a fallar. Pero sigamos avanzando porque esta noche Dios trae promesas de bendición para cada uno de nosotros. En el capítulo 10 de Génesis es el capítulo o la tabla de las naciones. Allí podemos ver los descendientes de cada uno de los hijos de Adán
y de cómo ellos se convirtieron en grandes naciones. Luego en el capítulo 11, Dios presenta la familia de Taré. Este hombre a sus 70 años empezó a engendrar y su último hijo se llamó Abraham. Y en el capítulo 12 encontramos una historia maravillosa que quiero compartir con ustedes en esta hora y de la cual vamos a sacar grandes lecciones para nuestra vida, porque allí, a través de esa historia, Dios dejó dulces promesas de bendición para nuestra vida. Quiero que busquemos el capítulo 12 de Génesis y vamos a leer los primeros versículos. Génesis 12 dice así: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y encontramos en este texto una historia, pero no solamente una historia, sino unas promesas maravillosas. Y vamos a estudiar un poquito esas promesas que Dios le hizo a Abraham. En primer lugar, Abraham estaba muy cómodo en su tierra, que era cual Ur de los Caldeos. Pero Dios le da una orden. Siempre Dios comienza dándonos una orden, luego nos da una promesa y por último nos da una bendición. Así sucede en nuestra vida también. Dios nos da una orden, luego nos da una promesa y por último siempre quiere bendecirnos. Y la orden que le dio Dios a Abraham, como lo leímos en el texto, es: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El llamamiento de Dios demanda algo de Abraham. Él no le dijo que se quedara allí, él le dio una orden que Abraham tenía que cumplir. Él le dijo a Abraham que saliera, que no se quedara en la comodidad de su tierra, en la comodidad de su familia, en el ambiente que lo rodeaba, sino que le dijo que tenía que salir de allí, que tenía que renunciar quizás a muchas cosas y que debía irse. Y ni siquiera le dijo para dónde. Abraham salió porque él decidió cumplir con la orden que Dios le daba. Quizás es muy fácil cuando un joven decide irse lejos de su hogar. Quizás es fácil para un muchacho lleno de ilusiones, de esperanzas, de ganas de vivir la vida, salir de su casa y poder cumplir quizás con todos esos sueños que tiene. Pero dice la palabra de Dios que Abraham tenía 75 años cuando Dios le pidió que hiciera esto. No es fácil para una persona mayor salir de la comodidad donde se encuentra. No es fácil para una persona adulta despojarse de todo lo que le rodea. No es fácil para una persona ya entrada quizás en años irse lejos y acabar con todo lo que quizás había construido hasta ese momento. Pero Abraham tenía que confiar en lo desconocido, porque él no sabía lo que iba a pasar, ni siquiera sabía para dónde iba. En adelante, Dios lo guiaría día tras día, y él nunca sabría por adelantado lo que le podría traer el futuro. Iba a un lugar que Dios le mostraría. También oye a ti, amigo, hermano que nos acompañas, oye a ti, también Dios te quiere llamar y Dios te está dando una orden. Quizás Dios te está pidiendo que salgas de ese lugar donde te encuentras, de ese abismo quizás en el que has caído producto de tus malas decisiones. Dios también te ha dicho a ti que abandones los vínculos equivocados que no te están trayendo bienestar. Quizás Dios te está pidiendo hoy que dejes tu pasado atrás,
¿qué decisión vas a tomar? ¿La misma que tomó Abraham? ¿O quizás te vas a negar a la bendición que Dios tiene reservada para ti? Pero avancemos. En segundo lugar, Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una gran nación, pero parecía imposible que esto se pudiera cumplir. Anteriormente la gente tenía muchos hijos y por supuesto esos hijos tenían hijos, los hijos de sus hijos y formaban grandes naciones. Pero Abraham no tenía hijos. Él no había podido cumplir el sueño de ser padre. Pero Dios le hizo esa promesa: haré de ti una gran nación. ¡Guau! ¿Cómo iba a hacer eso el Señor? Se le anunció la compensación que él tendría si obedecía la orden que Dios le había dado de dejar su hogar, de dejar su familia, de dejar su comodidad. Sin duda, Abraham se preguntaba cómo podía cumplirse esa promesa en vista de que él no tenía hijos. Tan solo a través de los ojos de la fe puestos en las promesas de Dios, podía él comprender y penetrar y vislumbrar el futuro que le esperaba. ¿Cómo entienden ustedes la palabra grande? Porque Dios le dijo a Abraham no solamente que le iba a dar una nación, sino que iba a hacer de él una gran nación, o sea, una grande nación. ¿Cómo entienden ustedes esa palabra? Para mí, el término grande implica un tamaño superior al que se considera normal. Además, grande significa que es algo magnífico, o sea, algo extraordinario, no algo sencillo, sino algo magno. Además de eso, era una gran promesa que no solamente se cumpliría en su familia, sino que además se cumpliría en muchos otros más. Porque a través de esa bendición que Dios le iba a dar a Abraham, también muchos otros iban a ser bendecidos. Y Dios además le dijo: te bendeciré. Esta promesa incluía tanto bendiciones temporales como espirituales. Y a través de la historia de Abraham podemos ver cómo Dios cumplió esa promesa. No solamente lo bendijo a nivel espiritual, sino que también lo bendijo a nivel material. Abraham era un hombre rico, que tuvo muchas posesiones, que nunca le faltó nada, pero sobre todo era un fiel siervo de Dios. Abraham nunca esperó y cuando salió de su casa lo hizo de una manera desinteresada, no esperando que Dios le diera tanto, sino simplemente confiando en que lo que él iba a hacer era lo correcto y era lo mejor porque Dios se lo había dicho. ¿Saben una cosa? Dios nunca nos abandona. La justificación por la fe entre las que Dios le había prometido a Abraham era que bendeciría todo lo que le rodeaba. Las bendiciones son ventajas o beneficios otorgados por Dios. Es un deseo benigno dirigido a una persona, o sea, Dios se deleita en bendecirnos, en ayudarnos, en complacernos, en darnos lo que Él sabe que será para nuestra felicidad y nuestra bendición. ¡Qué maravilloso! Dios se goza en bendecir a sus hijos. La cantidad de bienes que tú posees o que una persona posee no determina las bendiciones recibidas. O sea, no es lo material lo que realmente importa, sino todo lo que a tu alrededor hay y que Dios utiliza para bendecirte. Pero en cuarto lugar también le dijo que iba a engrandecer su nombre. Y ¿saben? Mucha gente dice que es mejor tener buena fama que dinero y que es mejor gozar de buen nombre que de riquezas. Porque la verdad es maravilloso cuando la gente te considera o me considera una persona en quien se puede confiar, una persona íntegra, una persona que hace todo de la forma correcta. Eso es una bendición. Y Dios le dijo a Abraham
que engrandecería su nombre. Y en Proverbios capítulo 22, versículo 1, miren lo que nos dice acerca del nombre de una persona y de la importancia que esto tiene. Proverbios 22:1 dice: vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado es mejor que la plata y el oro. Así es. Pero solamente podremos ser estimados cuando las demás personas vean en nosotros una persona de confianza, un ser humano que es capaz de identificarse con el dolor ajeno, un ser humano que ama a Dios por sobre todas las cosas, pero que también es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo. Dios dirigía a Abraham a fin de ganar fama. Aún hoy en día el nombre de Abraham es común como nombre personal e incontables millones de judíos, maometanos y cristianos lo han aclamado en lo pasado y todavía lo consideran retrospectivamente como un progenitor espiritual. Por eso el corito de los niños dice nuestro padre Abraham, porque a través de él quizás nosotros también logramos ser bendecidos. En quinto lugar, Dios le prometió a Abraham que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y eso nos incluye a ti y a mí. Qué Dios tan maravilloso que vislumbró el futuro, aun cuando apenas estaba escogiendo a un ser humano lleno de defectos como tú y como yo, para hacer de él una gran nación, para hacer de él quizás el canal por el que muchos lo conocieran a él. Qué maravilloso saber que hoy tú y yo somos también bendecidos a través de la bendición que Dios le dio a Abraham. Todas las promesas siguientes dadas a los patriarcas ampliaron la promesa de salvación ofrecida a toda la raza humana en la primera promesa hecha a Abraham. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan grande, que no escatimó o que no fue egoísta al pensar solo en darle bendición a uno solo, sino que pensó en todos, pensó en toda la raza humana, pensó que a través de las edades necesitaba bendecir a cada uno de los seres humanos. Y en sexto aspecto, Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a los que lo bendijeran. Dios se coloca en lugar de igualdad junto contigo. Dios consideró como propios los insultos y agravios hechos a su amigo y le prometió hacer causa común con él, compartir sus amigos y tratar a sus enemigos como si hubieran sido los tuyos propios. ¡Qué Dios tan lindo! ¡Qué Dios tan bueno! Que está siempre de nuestro lado, que ha prometido bendecir a los que nos bendigan. Dios es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que no te falla. Dios prometió a Abraham, pero también hoy nos ha dejado grandes y maravillosas promesas para alentar nuestra vida y para ayudarnos a comprender, hermanos, que para Él todo es posible, que para Él cualquier cosita que te pasa, por pequeña que sea, Él la toma en cuenta. La señora Elena G. de White escribió: hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, y es la evidencia de la experiencia. Dios nos está invitando a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice: gustad y ved que Jehová es bueno. Así es, hermanos. Dios nos está invitando para que no solamente escuches los testimonios de los demás, sino para que por ti mismo experimentes lo grandioso que es conocerlo y lo grande que es Dios al cumplir cada una de sus promesas. Dios hoy te está llamando para que salgas quizás de donde te encuentras, para que abandones todo lo que te separa de Él y para que veas cumplidas en tu vida todas las promesas que Dios tiene para ti.
En vez de depender de las palabras de otros, tenemos que probar que por nosotros mismos, la palabra de Dios dice, pedid y recibiréis. Sus promesas se cumplen, nunca han faltado, nunca nos pueden faltar. Y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. Amén, hermanos. ¡Qué maravilloso! Cuando nos acerquemos a Dios, todas las angustias, las tinieblas, la oscuridad en la que vivimos se va a disipar, porque la luz de Cristo irradiará nuestra vida, porque veremos cumplidas sus promesas en nosotros y ya no tendremos que vivir de lo que otros nos dicen, sino que por nosotros mismos experimentaremos lo grande, las dulces promesas de salvación y de bendición que Dios nos está llamando hoy a tener. Dios te está llamando hoy para que veas cumplidas en tu vida todas sus promesas. Y yo quiero invitarte, y yo quiero que allí donde estás le pidas al Señor que te ayude a mirar al futuro glorioso que Él tiene para ti. Que allí donde tú estás le pidas a Dios que te ayude a mirar con los ojos de la fe esas promesas que Él ha dejado en su palabra cumplidas en tu vida. Y yo te invito para que hoy Dios te ama y te quiere bendecir, pero tú tienes que tomar una decisión. Dios te está pidiendo que salgas de donde estás, que pongas tus ojos en Él, que quizás así tengas mucha tristeza, mucha angustia, muchos problemas. El Señor te ha prometido sacar de cada uno de ellos, pero tú tienes que tomar la decisión como la tomó Abraham, de salir de su lugar, de dejar todo aquello que le iba a imposibilitar ver la gloria de Dios en su vida. Y quiero invitarte para que te aferres de la mano poderosa de nuestro Dios y permitas que nuestro Padre amado pueda cumplir sus promesas y su propósito en ti. Quiero que inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios que nunca falla, porque tus promesas siempre se cumplen, porque eres un Dios precioso que siempre está dispuesto a darnos lo mejor. Hoy venimos a ti, Señor, con todas nuestras cargas, con toda nuestra incapacidad humana. Y queremos suplicarte, Señor, que tomes nuestra vida imperfecta, que tomes, Señor, todo lo que somos y que lo transformes por tu gracia y amor. Aquí estamos, Señor. Queremos ver cumplido tu propósito en nosotros. Queremos que tus promesas se cumplan en nuestra vida. Queremos, Señor, abandonar todo lo que nos separa de ti y queremos, Señor, descargarnos completamente en tus brazos de amor. Perdona nuestros pecados, nuestras promesas incumplidas. Perdona todo, Señor, lo que quizás hemos hecho en el transcurso de nuestra vida que nos aleja y nos separa de ti. Y enséñanos, Señor, como Abraham, a tomar decisiones en tu favor, a vivir una vida de consagración y de fidelidad, Señor. Y permite que a través de nuestra vida muchos otros también puedan ser bendecidos. Gracias por escucharnos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.